Bueno, primeramente, muy buenos días. Acá desde el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado IEPSI y de la Maestría de Derecho Procesal Penal, en la mañana de hoy se dará en una manera clara y precisa el contenido de las 4 unidades correspondientes a la cátedra de Criminología del siglo XXI. Las 4 unidades por el cual comprende esta cátedra están comprendidas de la siguiente manera. La primera unidad, denominada Criminología y Sectas. La segunda unidad, la violencia y todo lo que tiene que ver con violencia, agresión y los videojuegos. Tercera unidad, el terrorismo y las grandes organizaciones criminales. Y la cuarta unidad, la deontología, la ética profesional, la investigación privada, sobre todo del criminólogo cuando entra dentro de este tipo de actividad. Entrando en la primera unidad, la criminología y sectas, tenemos que comenzar con lo que es la definición de criminología como rama del derecho penal y también forma parte dentro de la investigación que se hace cuando se inicia el proceso penal. Tenemos que los autores en la criminología, en la definición de la criminología, pues la han enfocado desde 2 puntos de vista. Desde el punto de vista tradicional de lo que se aprende está mayormente en los textos de los estudios de criminología y desde el punto de vista de la actual época, los conceptos contemporáneos de cómo la criminología pues no solamente se dedica a estudiar las causas del delito y cómo reprimir la criminalidad, sino cómo a su vez entra un entorno que eso va a influir de manera muy significativa con la persona que comete el delito y la manera como se comete el delito. Por eso, como ustedes pueden observar ahí en sus diapositivas, en cuanto al concepto tradicional, pues está muy bien especificado las causas del delito con el fin de reprimir la criminalidad, que eso es lo que mayormente se convierte hasta en una política de Estado, en una política pública. Pero tenemos en cuanto al concepto contemporáneo, que además de lo que tradicionalmente se conoce y de lo que escriben los autores, pues entra también una serie de factores, de movimientos, que tiene que ver mucho con la situación política, la parte económica, los movimientos estudiantiles, sociológicos y psiquiátricos, en la cual la criminología, pues, en cierto modo, se ayuda mucho de toda esta serie de conocimientos. Por ello, dentro de lo que es el concepto tradicional y el concepto contemporáneo, el estudio, la definición de la criminología se va a basar sobre todo en 3 aspectos. Cómo se desarrolla la criminalidad, cómo debe tomarse de acuerdo al delito y la política criminal. Bueno, en el primer punto, como se explica ahí en su diapositiva, más que todo se ocupa en aquellas causas, aquellos factores que originan el delito y cómo se penetra en él. Es decir, ya tiene que ver con ese entorno humano de cómo se produce el delito. Yendo a la parte del delito, pues tenemos que la criminología tradicional trabaja sobre el concepto de delito. ¿Y cuál es el concepto de delito? Pues el que uno estudia o se define tanto en el derecho penal y el que se encuentra en la ley penal. La ley penal indica, bueno, cuáles son los delitos y se sabe que el delito pues tiene que estar tipificado en la norma. Y en cuanto a la política criminal, pues vale decir, va a ser la manera como se toman las medidas para preservar y reprimir que la criminalidad pues no se convierta en un elemento perturbador de la sociedad. Y si vamos a la parte contemporánea, pues esto va más allá de lo que tradicionalmente se trabaja, ya por lo menos con respecto al delito, no solo además de lo que se encuentra en la ley penal, sino cómo se enfoca sobre todo el poder político en cuanto a cómo
el delito o cómo la criminología entra dentro de tres elementos importantes, como lo es cómo se define el delito, cómo se aplica y cómo se ejecuta. En cuanto a la criminalidad, sobre todo, cómo debe enfocarse la perpetración del hecho punible, eso va a convertirse en mucho más allá de la ley penal, y allí es donde precisamente entra el elemento de los derechos humanos, porque cuando esos daños, esos comportamientos en la cual se causan daño a la comunidad, muchas veces no son a veces cometidos por el sujeto, por lo menos el delincuente tradicional que uno observa, sino muchas veces por grupos, por elementos, factores que tienen un poder tan penetrante que terminan ocasionando daños a la comunidad. Y en cuanto a la política criminal, pues lo que precisamente la criminología define es que se trata de frenar que precisamente la criminalización no se convierta en elemento rutinario del Estado, sino sencillamente se ejerza presión a los fines de que el Estado no ejerza violencia sobre los ciudadanos, principalmente cuando se vale del sistema penal. Y de allí es precisamente donde entran muchas veces las comisiones de los derechos humanos, las ONG que tienen que ver con los derechos humanos a los fines de que por lo menos las actuaciones del Estado pues no tengan ese carácter de criminalidad. Una vez conocida lo que son estas definiciones tanto tradicionales como contemporáneas de la criminología, pues hay una serie de elementos que es importante conocerlos y que sea como sea, pues influye en la comisión de los crímenes. Uno de estos, pues tenemos las llamadas sectas, que secta, pues como lo observan ustedes en su diapositiva, tiende a derivarse del verbo latino secusto, secur, que significa seguir o seguir a alguien. ¿Y a quiénes se siguen? Bueno, aquellos que son fundadores de grupos que precisamente lo que buscan es crear una ideología, esa ideología, la persona tener una dependencia de esa ideología que en gran sentido pues puede ser bastante numerosa. De allí que observan ustedes unas clases de sectas, sobre todo desde el punto de vista de sectas, ellas realizan primero una acción que capta a la persona, dada la necesidad o también dada la elemento coacción, violencia, pues reclutan a toda esta serie de personas y naturalmente las llevan a cometer determinados actos que son verdaderamente lesivos contra la sociedad. Y eso es lo que mayormente lleva a cabo esa trata de personas. La definición de trata de personas, eh, de trata de personas, pues tenemos acá la cual se toca lo relativo a, bueno, el elemento, primero recepción, sí, ese reclutamiento, esa recepción que se hacen de las personas, que por un lado tiene el elemento amenaza, sí, en muchas formas la persona se amenaza porque precisamente para poder llevar una parte de su objetivo. Pero tenemos la otra que también a veces esa amenaza pues se promete que pago, se promete condiciones mucho mejores, esa cuestión que termina la propia víctima pues hasta consintiendo ese tipo de engaño, ese tipo de extorsión en la cual reciben esas personas. Y precisamente una vez que esas personas son recogidas, son precisamente captadas por estos grupos, entonces ahí es donde lleva a cabo la actividad que hacen estos grupos de trata de personas, de trata de seres humanos, que se conoce también mayormente como la trata de blancas, que se dedican a esa explotación. Por ello,
La trata de personas, y tal como lo define el protocolo sobre trata, tiene tres elementos muy importantes, que es lo que mayormente llevan a cabo estos grupos para llevar a cabo este tipo de actividad. Primero, la captación de la persona. Si la persona la captan, bien sea a través de promesas o también a través del segundo elemento, utilizando el medio que son amenazas y también a veces hasta promesas, pero mayormente eso lleva una amenaza. ¿Y con qué fin se lleva a cabo esa captación y esa amenaza? Pues sencillamente con el fin de explotarla a través de actividades ilícitas, por lo menos una de las que son verdaderamente que se conoce en todo el mundo, y en América Latina y en estos países pues se ve mucho ese tipo de actividad como lo es la prostitución. Entonces, precisamente pues este protocolo de trata de personas y la normativa que se tiene tanto en Ecuador como en Venezuela es precisamente en lo menos posible pues minimizar este tipo de actuaciones, este tipo de actividades que llevan a cabo estos grupos a los fines de no seguir descomponiendo y dañando a la sociedad. Y tenemos ya como último punto de esta unidad número 3 el conocido como el yihadismo. Esta figura del yihadismo pues son más que todo formas ideológicas que llevan a cabo grupos terroristas. Y más que todo, ellos se llevan a cabo es para llevar a cabo una actuación seguidora de lo que conocen como Guerra Santa, y ello se deriva en que hay que venerar al llamado Alá. Es decir, son actos, grupos terroristas que en una simulación en la cual eh, realizan o llevan a cabo una práctica de Guerra Santa en nombre de Alá, pues hasta cierto punto pues terminan llevando a cabo actos terroristas, y eso por lo menos se ve mucho en las zonas sobre todo del Medio Oriente, del mundo musulmán, que practica mucho este tipo de actividad y más que todo conlleva a realizar actividades terroristas. De aquí que se derivan dos concepciones, tanto la figura del Yahid menor como la figura del Yahid mayor. El uno, más que todo, se hace en nombre de Dios, como dice la definición, en la cual defiende las causas justas al lado de un bien y que intenta legitimar a aquellos yadistas cuyo propósito es llevar a cabo una acción realizada por Dios y mejorar a la humanidad. O sea, esa es la propaganda que ellos se hacen, pero ellos siempre pues van a conllevar, realizar actuaciones terroristas. Y en cuanto al yad mayor, es una interpretación ya desde el punto de vista espiritual, en la cual el creyente, el que practica este tipo de eh, secta, que también se puede conocer como una secta, él lo hace para ser mejor musulmán y mejor persona, pero a la final pues siempre va a conllevar a que el ser mejor persona y mejor musulmán pues lo lleva a que estos grupos, este tipo de prácticas, pues lo insinúe a la realización de hechos punibles y, cómo no, como lo dice al final de su lámina, producto de impulsos destructivos como arrogancia, envidia, egoísmo, vanidad y deseos carnales, pues terminen realizando actos terroristas. Bien, de esta manera, pues, llevamos a cabo lo que es la unidad número 3 y vamos con la unidad número 4. Acá, pues vamos a entrar con lo que indica el tema, llamada la deontología y el código deontológico, en la cual pues tiene que ver con la ética en cuanto a la investigación privada y cómo la criminología
desde el punto de vista de la investigación privada, desde el punto de vista de la actividad del detective privado y desde el punto de vista de la actuación como criminólogo, pues puede ser significativo en cuanto a la, a la operación en la cual pues se lleve a cabo la descubrimiento del delito, la operación del delito y por supuesto pues se aplique las penas y el castigo en la cual debe tener esa persona que cometió ese delito. Los puntos sobre el cual se basa esta unidad está enfocado sobre la ética profesional, la investigación privada y cómo el criminólogo ejerce como detective privado y de acuerdo a cómo este tipo de actividad pues tiene su campo de aplicación, sobre todo en estos países donde en sí la actividad de investigación pues es más que todo muy reservada, es hacia los cuerpos policiales y no hacia entes privados que muchas veces sí se da en países, sobre todo en naciones avanzadas. Tenemos que la ética, bueno, para nosotros, incluso los abogados, dentro de nuestro estudio de la carrera, pues tenemos hasta una materia llamada la ética profesional y esa es una materia que se da en los primeros años de la carrera y en todas las carreras pues se da la materia de ética profesional. Desde el punto de vista humano, pues la ética precisamente es la manera como moral y profesionalmente y humanamente actúa la persona. Es decir, tratar de que esa moral y ese accionar no promueva comportamientos deseables. Tenemos que generalmente desde el punto de vista profesional, pues sí, esta forma de actuar el ser humano pues se rige bajo normas y nosotros los profesionales, por lo menos a nivel del derecho, contamos con un código de ética profesional, así como el abogado con el código de ética profesional, el juez cuenta con su código de ética profesional, los cuerpos de seguridad también cuentan con códigos de ética profesional, es decir, se rige bajo una normativa. Por eso, esa normativa se establece con qué fin, con el fin de que se desarrolle de manera profesional y responsable las actividades que lleva a cabo determinado cuerpo, determinado profesional. En el campo de nosotros, bueno, tratar de cumplir nuestras funciones como abogados como debe ser, en la solución de los conflictos, en obtener las sentencias justas, aplicadas a la ley, etcétera, etcétera. Es decir, tratar de que el ambiente laboral se lleve a cabo de una mejor manera. Por ello, es que basado en la ética profesional, las investigaciones desde el punto de vista privado, pues ellas pueden conllevar a dos vertientes. Por un lado, asuntos personales y también asuntos empresariales, tanto desde el punto de vista de cómo se descubre la vida de determinada persona que se quiere investigar, como también a través de empresas, cómo llevan a cabo, como se dice allí en su lámina, siniestros, materia de seguros, bajas profesionales, en la cual desde el punto de vista legal y constitucional se puede convertir en una cuestión controvertida. Y en cuanto a la actividad del criminólogo como detective, pues ello parte una línea de que hasta dónde es lícito y ilícito esta actividad del criminólogo, sobre todo, más que todo, el detective privado, muchas veces cuando lleva a cabo su investigación, sea materia penal, civil o mercantil. Acá, y como lo dice en su lámina, pues en cuanto a normativas, que si el detective privado tiene unas normativas en cuanto a la investigación, pues es, vamos a decir, hay normas que lleva a cabo la actividad investigativa, pero esa actividad investigativa más que todo se maneja mucho es en los organismos de seguridad. Tanto en la República del Ecuador, igualmente aquí en la República Bolivariana de Venezuela, hasta hace poco hay unas resoluciones relacionadas con la investigación policial. Ello, más que todas esas normas, están es para los cuerpos de seguridad. Los cuerpos de seguridad que llevan a cabo, como bien lo sabemos, en los procesos
eh, penales, en los procesos penales, pues primero a cabo esa investigación policial, además del Ministerio Público, pues se ayuda con los cuerpos de seguridad del Estado para llevar a cabo el descubrimiento y la comisión del hecho punible. Entonces, la actividad del detective privado como tal, aunque en Venezuela y en Ecuador puedan existir academias, puedan existir escuelas que formen a este tipo de profesional, sin embargo, tiene que tener mucho cuidado porque esa actividad del detective, la investigación, no se puede convertir como espionaje y ese espionaje sí lo puede conllevar a cometer hechos punibles. Acá en Venezuela, y voy a tocar el caso venezolano porque uno pues como docente y como sea, más que todo se ha desenvuelto en el derecho venezolano, pues sí hay hubo un intento en el 2012, 2013 de un proyecto de ley para detectives privados. A lo mejor pues todavía no se ha aprobado ese proyecto de ley, pero sí por lo menos es importante que estos países también incentiven la creación de instrumentos legales a los fines de que el detective privado cuente con una seguridad jurídica y esa actividad de investigación se contribuya en una colaboración con los entes de la investigación pública, que son los que mayormente llevan la investigación penal cuando se llevan a cabo los procesos, para que así por lo menos los delitos sean comprobados de manera bien eficiente y hasta se contribuya a que la solución de los conflictos en el proceso penal sea mucho más efectiva. Bueno, estimados participantes, pues de mi parte, estos son los 4 temas, las 4 unidades que corresponde la materia de criminología del siglo XXI. Ya el tiempo se nos está terminando y debo informarles que en la plataforma ya se encuentran las actividades, las evaluaciones y el material de apoyo. Hay ya unas actividades que fueron prorrogadas su fecha de presentación. Lo que fue la primera y la segunda evaluación tienen oportunidad hasta el día 6 de marzo, es decir, prácticamente hasta dentro de 8 días, para presentar sus actividades. La tercera pues está corriendo y la última tiene hasta el 14. De todas maneras, pues me han informado las autoridades acá del IEPSI de que probablemente pues para los fines de las personas que se inscribieron esta semana, pues ponerle como fecha tope el día 14 de marzo para que todas las actividades sean presentadas para esa fecha, ya que es el tiempo que tiene estimadas las autoridades aquí del IEPSI para uno poder entregar calificaciones. Mayormente, pues voy a decirles con respecto a las 4 actividades, si hay personas que se inscribieron dentro de estos días. Bueno, la primera actividad pues es un cuestionario en la cual se le colocaron, no recuerdo, son 4 o 5 preguntas y lo que más que todo se pide es que la respuesta tenga un máximo hasta de 15 líneas, hasta de 15 líneas, porque es un cuestionario, son preguntas. Allí no es necesario que coloquemos una introducción, unas conclusiones y eso. Sí me gustaría a veces que cada vez que se haga una evaluación y sobre todo de este tipo, pues contar con el material bibliográfico porque eso les va a permitir a ustedes recopilar todo ese material a los fines de cuando presenten ustedes su trabajo final de grado, que por lo general en estos estudios se hace, pues cuenten ya con ese material para ello. Entonces, sí, en cada actividad tomo muy en cuenta lo que es las consultas que ustedes hacen y el material que ustedes hacen, sea en parte con el material de apoyo que uno les da y que tiene usted en su plataforma y también material de apoyo que ustedes pueden conseguir a través de libros, a través de igualmente las páginas de internet que hoy en día pues se consiguen en abundante cantidad. La segunda y la tercera actividad, lo relacionado con eh, el terrorismo, la tercera y la segunda, los videojuegos, pues es a través de trabajos de ensayo. Generalmente en el ensayo pues es una producción literaria que lo que se busca más que todo es la capacidad de análisis que tenga uno, porque no es tanto cortar y pegar, porque con cortar y pegar pues no es mucho lo que hacemos, sino sencillamente darle
un enfoque y más que todo nosotros como ya profesionales, pues tenemos cierta experiencia en cada una de estas actividades que se llevan a cabo. Entonces, la producción propia es lo que generalmente pues es interesante y eso les va a servir incluso a ustedes para su trabajo final de grado, que por lo general es una producción propia que se hace. Y en cuanto al último trabajo, la última evaluación, que es un trabajo se pide hasta 20 páginas, pues es más que todo recopilación de información y en cuanto a la investigación privada y en cuanto a esta actividad del detective y del criminólogo como detective, pues también hay información interesante que se puede conseguir. En todas, sí les sugiero, por favor, el material bibliográfico, porque eso es lo que nosotros tenemos que tener presente y más cuando estamos haciendo un estudio de posgrado, porque a la final, cuando se nos revisa nuestro trabajo de grado, ese trabajo de investigación que se lleva a cabo, muchas veces el jurado lo que revisa es esa bibliografía, de dónde se obtuvo la fuente, porque se define por lo menos la criminología. Bueno, ¿de dónde saqué yo la criminología? Por un lado, pues pudo ser de la guía de la doctora Zulay González, pero también pudo haberlo sacado de autores de cada uno de sus países, de autores venezolanos, de autores ecuatorianos, hasta de autores colombianos, autores sobre todo mexicanos, argentinos, que aquí en América Latina pues tenemos gran cantidad de juristas que en la materia penal pues tienen un importante significado, una importante actuación y por ello pues sus libros que han publicado pues sirven bastante apoyo a el estudio que se está realizando. De esa manera es como deben ser realizadas las actividades evaluativas a los fines de que ellas pues cumplan el objetivo indicado. Por un lado, bueno, tanto a los que ya comenzaron desde la fecha que se inició como a la gente que se está inscribiendo a última hora, pues voy a diferir todas las entregas de las actividades hasta el 14 de marzo, fecha en la cual pues las autoridades aquí del ICE me han permitido para poderle recibir sus trabajos, sus actividades y hacerle las respectivas correcciones. Bueno, creo que de mi parte pues es la información que le tenía que dar. Eh, por, por los momentos, pues es todo lo que puedo informarles. Está también en unas diapositivas en la plataforma, mi correo, mis teléfonos, a los fines de que, bueno, si se presenta alguna inquietud con el asunto de la plataforma, pues podamos ser aclarados y darle esa alternativa en la cual, en el momento en el cual entregue las notas, pues las evaluaciones hayan sido entregadas, ojalá por todo el grupo de estudiantes. Bueno, si no hay preguntas y si todo está muy claro, pues de mi parte muchas gracias por la atención que me han prestado y estaremos en el transcurso de la carrera, pues en otra, a lo mejor en otra materia. Muy buenos días.